Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales y hoy queremos hacer un nuevo paddock para los caballos, donde hemos visto que hay bastante hierba que pueden comer y así nos limpian un poco una zona donde queremos poner como un nuevo vergel, más frutales. También tenemos que arreglar un poco una acequia por donde estamos regando, pero bueno, ahora os cuento más sobre eso. Os recuerdo que hasta el 18 de diciembre tenéis un 20% de descuento en nuestro curso online de faenado de aves. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. En cuanto a los conejos, la verdad es que son muy fáciles de mantener, comen bastante poco. Y respecto a lo que ocurrió en el vídeo anterior, que les pusimos juntos para ver si la hembra estaba receptiva y la montaba el macho, vamos a esperar unos días más y lo volveremos a intentar. Pero claro, el caso es que no tenemos toda la información, por así decirlo, de su pasado. Yo pienso que cabe la posibilidad de que la hembra ya esté preñada, porque bueno, llegaron juntos, cuando les trajimos aquí estaban juntos, imagino que podría haber ocurrido entonces, y no sabemos dónde estaba la hembra antes, podría haber estado con un macho. Con lo cual vamos a esperar unos días y volverlo a intentar, a ver si la hembra está receptiva entonces. Y otra cosa que se puede hacer es detectar la gestación. Para detectar que la hembra está preñada, en conejos a los 10-15 días se puede palpar el abdomen de la coneja y si notas bultitos es que la hembra está preñada y si no, no. Con lo cual, no sé, veremos a ver. Que tengo unos verdes para ti. Sal de ahí. ¿Cómo pueden tener unas boquitas tan lindas? Eso sí, los conejos han estado disfrutando mucho de las ramas de algarrobo. Mirad cómo ha dejado la coneja la rama. Esta creo que se la puse ayer. Le hemos puesto una nueva y el macho se la ha terminado por completo, ha desaparecido. No hay rastro. Suerte que tenemos un algarrobo ahí mismo, que justo hoy estábamos hablando de que lo íbamos a podar. Pues fíjate, lo podamos poco a poco y alimentamos a los conejos. Es genial esto de tener conejos, ¿eh? Me encanta. Estoy encantada. Os voy a enseñar a la pata que sufrió el ataque del zorro, creemos. Pavo, ¿cómo me ataques? Porque ya está, digamos, casi 100% recuperada y la hemos considerado que estaba suficientemente recuperada como para meterla con el resto de patos que están en este recinto hasta que nos sintamos cómodas de volver a llevarlos al vergel, porque ahí es donde ocurrió el ataque de la zorra y tenemos que arreglar el vallado o comprar un vallado nuevo. Bueno, de momento están aquí. Va un poco lenta por la vida, le ha costado un poco adaptarse a sus compañeros de recinto, pero parece que ya está bien, sale a comer, sale a beber. Lo bueno es que de momento el macho no está montando a las hembras, entonces a ella no la está montando porque como tiene una herida en la espalda, es mejor que el macho no la monte hasta que eso se cure del todo, pero de momento no la está montando, ¿no? Yo no lo he visto. Así que un final feliz en ese sentido. Tenemos nuestros materiales. Vamos a desmontar el paddock que hicimos el otro día, que está aquí, para montar uno nuevo. Y el nuevo lo vamos a hacer aquí al otro lado del caminal, que vamos a hacer un paddock más grande. Bueno, hay partes que no tienen mucha hierba, pero hay partes que tienen bastante hierba y
creemos que van a poder estar aquí una semana o semana y media y tendrán suficiente hierba. Y ahora os enseñaré la acequia por la que estamos regando, porque si beben de ahí o aprenden a beber de ahí, no hace falta que traigamos agua y pueden estar aquí todo el día, todos los días. Anika va a ponerse a poner postes aquí y yo me voy a poner a desmontar este paddock de aquí. Vamos. Ya tenemos el paddock desmontado y Anika ha puesto los postes por un lado, ahora vamos a ponerlo por el otro. Básicamente este paddock va... Aquí está la casa y va al otro lado de estas palmeras. ¡Oh! Me enganché. ¡Ah! Aquí están las palmeras. Pues por aquí abajo va a estar el paddock. Tenemos la suerte de que esta finca está vallada todo alrededor, con lo cual podemos hacer, en vez de cercar todo el perímetro del paddock que vamos a hacer, podemos hacer 2 tiradas de cercado eléctrico y por un lado está vallado, entre comillas, a la casa y por el otro lado está vallado el perímetro de la finca. Vamos. ¡Ay! Estoy bajando aquí a la parte baja de la finca, que es donde está la acequia. No la veréis aquí. Voy a poner este último poste y os cuento. Bueno, aquí en la finca tenemos la suerte de tener varias fuentes de agua. Os pongo aquí. Y una de ellas es un acuífero que sale por aquí, sale un poco más arriba, pero por aquí abajo sale. Y ese acuífero no sale a lo largo de todo el año. Normalmente cuando llueve en los alrededores o cuando llueve aquí bastante, el acuífero, digamos, rebosa y sale por aquí. Y nos llena un embalse de riego que tenemos y a veces la cantidad de agua que entra en el embalse hace que rebose el embalse y obviamente eso no es bueno porque se puede romper el talud del embalse por la erosión del agua y tal. Madre mía, he estado corriendo y subiendo esto que no puedo respirar. Entonces, esta época del año, o cuando ocurre eso, que el agua que entra en el embalse es más de la que estamos usando para regar en ese momento en los olivos, obviamente cuando hay abundancia y exceso de agua entrando del manantial, no es el momento en el que más necesitan riego los olivos. Entonces, no todos los años, pero los años que tenemos la suerte de que llueve mucho aquí en los alrededores, tenemos que gestionar el agua de ese manantial de manera que no nos rebose el embalse. Entonces, una de las cosas que hacemos es regar el olivar, obviamente, que lo tenemos puesto de una manera que podemos regarlo por gravedad para vaciar el embalse y que no haya que usar la bomba. Otra cosa que podemos hacer es redirigir el agua que entra al manantial hacia esta acequia que lleva aquí desde que construyeron la finca. Es una acequia que tiene más de 100 años y digamos que no es 100% estanca, pero para lo que la usamos, porque esta acequia continúa hasta el final de la finca y luego bajaba a lo que eran las antiguas huertas, que ahora ya no hay huertas ahí por desgracia, con lo cual no queremos necesariamente que la acequia llegue hasta el final de la finca y salga. Entonces nos viene bien que la acequia no sea estanca, porque entonces a medida que va corriendo el agua se va infiltrando el agua y riega toda esta parte, digamos, más baja de la finca que no tiene riego por goteo porque no lo hemos puesto nunca y eso y no lo tiene. Entonces es una buena manera de utilizar ese exceso de agua para esta zona que si no, no recibe mucha agua todo el año. Y bueno, he traído un rastrillo para quitar la materia vegetal que hay flotando que impide que fluya el agua.
No me ataques, pavo. La pava estaba ahí investigando la acequia y el pavo obviamente me está acechando a ver si me puede atacar. Es un peligro esto del pavo, ¿eh? Bueno, vamos a limpiar la acequia. ¿Veis? La acequia ha llegado el agua hasta aquí, pero realmente no se ve que corra mucho y no parece que haya mucha materia parando el flujo. Debe ser que no está entrando tanta agua como entraba ayer, así que bueno, parece que ese trabajo no hay que hacerlo. Vamos a terminar el paddock para poder traer a los caballos. Ya hemos terminado el paddock, vamos a por los caballos. ¿Están preparadas? Ayer salimos a montar a caballo por la tarde y la verdad es que hacía un día espectacular porque no hacía ni mucho calor, hacía sol, no hacía frío ni viento y nos entró el gusanillo de salir a acampar con los caballos otra vez, así que vamos a empezar a planear, no un viaje, ni mucho menos, pero una noche fuera, una acampada de una noche, nos apetece. Si tardamos 6 meses en planear un viaje de 20 días, creo que tardaremos un par de semanas en planear este viaje, pero bueno, será pronto. Bueno, viaje, este paseo. ¿Qué dice Alazán? Sí, vamos a pastar. Alazán es un angelito, no hace falta que le ponga cabezada. Yo le cojo el pelo así por el otro lado. ¿Sí? Ya está. Vale, entra. Qué brutas que son. Bueno, ya tenemos a los caballos en el paddock. Este es el paddock en el que estuvieron la semana pasada. No se ve muy bien, pero bueno, os lo digo yo, que queda bastante hierba. Pero nuestro objetivo no es que se coman toda la hierba hasta abajo, porque obviamente como tenemos caballos y esta hierba es alimento para los caballos, si se la comen hasta abajo, la hierba le cuesta más recuperarse y a la larga haciendo eso te quedas sin pasto. O empiezan a proliferar y empiezan a y empiezan a proliferar las plantas que los caballos no se comen. Y además hay zonas como aquí, por ejemplo, que la hierba está más alta, que normalmente es la zona que ellos no se comieron la última vez tampoco. Y suele ser porque a lo mejor ahí hicieron pis o ahí hicieron caca. O Y cuando de perro. o ha hecho caca un perro por ahí y no se lo comen. Entonces ahora lo que queremos hacer en ese paddock donde han estado es pasar con la desbrozadora y desbrozar esas partes que nos han comido para que se recuperen mejor. Pero bueno, están encantados, os enseño. Bueno, mientras están los caballos ahí pastando, que tienen acceso a la zona que os vamos a enseñar, esta zona es donde parece ser que es el mejor sitio para poner otro vergel, otro lugar donde poner árboles frutales. Porque ya os hemos comentado muchas veces que donde tenemos ahora el vergel, donde tenemos ahora los frutales, la tierra no es muy buena. Es tierra de relleno y realmente se nota que los frutales les está costando prosperar. Y eso, o sea, hay algunos frutales que llevan ahí 9 años y no lo parece. Entonces queremos probar otras zonas y obviamente
la finca está llena de pinos y si tenéis pinos sabréis que entre los pinos los frutales crecen bastante mal. Entonces el vergel donde están los frutales ahora mismo no hay pinos, pero la tierra es fatal. Y prácticamente en el resto de la finca hay pinos, pero hay aquí una zona, veréis. Ahí arriba está la piscina y aquí hay unos bancales que creemos que pueden estar bien para poner frutales. Y más acá, por aquí, hay menos pinos también y creemos que puede ser otra zona buena para poner frutales. Que bueno, habría que poner riego, no sé, a lo mejor nivelar un poco, desde luego cavar un montón de agujeros y que los caballos se coman toda esta hierba, porque aquí hay un montón de hierba que nos impide ver bien cómo está el terreno para poner aquí árboles, pero creemos que pueden caber entre 15 y 20 frutales, que es bastante. Entonces creemos que es un buen lugar, aquí hay buena tierra y hay poco pino. Veremos a ver, ya tenemos que ir determinando dónde vamos a poner cada frutal, porque a finales de diciembre, enero, principios de febrero es la mejor época para plantar frutales a raíz desnuda y eso, que cada vez queda menos. Entonces, un día de estos, cuando los caballos se hayan comido bastante la hierba, vendremos a poner estacas para determinar dónde van los árboles. Y ya empezaríamos a cavar hoyos que queremos hacerlos bastante grandes para llenarlos con algo de compost y meterles buena tierra ahí, así que no vamos a poder cavarlos todos en un día. Pero bueno, vamos a dejar aquí este vídeo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo otra vez que nuestro curso online de faenado de aves tiene ahora un 20% de descuento, que si has estado pensando comprar este curso, ahora es el mejor momento. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima. What? Ew.